Muy buenas noches, quiero saludarte con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Es una alegría poder compartir contigo la palabra de Dios, estudiar las Escrituras, poder ver a la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. De eso se trata nuestro curso, revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos en nuestro módulo 2, en donde estamos estudiando la historia de Israel. Hemos dividido en 9 periodos la historia de Israel. Literalmente estamos estudiándolo cronológicamente, desde el periodo 1 hasta el periodo 9. Y eso, en teoría, abarca el estudio de todo el Antiguo Testamento, de una manera sistemática. Y estamos ahora en nuestro periodo número 3, el periodo de peregrinación. Yo quiero invitarte a que vos puedas darle me gusta a esta clase, a que vos puedas compartir ahora mismo en tus redes sociales, que vos puedas crear un video en grupo para que tu gente, tus amigos, tus contactos puedan ver, puedan participar y ser edificados con este mensaje. Aprovecha que estás ahí, dale me gusta, dale compartir, y yo voy a hacer una oración y vamos a proseguir nuestra clase el día de hoy. Vamos a orar, amados. Amado Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu amor, por tu provisión, por tu fidelidad con nosotros. Gracias porque podemos estudiar tu palabra con tu Santo Espíritu, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender tu palabra, no solo en lo literal, sino también en lo espiritual, en lo práctico, y sobre todas las cosas podemos ver a la persona de tu Hijo Jesús proyectado desde el Antiguo Testamento. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, por este espacio. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, prosigamos entonces. Prepara tu material en mano, tu Biblia, tu lápiz, tu bolígrafo, y quédate atento, vamos a seguir aprendiendo. Recordando que Dios había comenzado todo este caminar, toda esta historia de la nación de Israel con Abraham. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Ahí, como repetimos siempre, de Abraham sale la nación de Israel. De Israel procede Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y allí entonces el mundo entero es bendecido a través de Jesús, cumpliéndose así la promesa de Dios hecha a Abraham, de que él sería bendición. Entonces, al estudiar la historia de Israel, nosotros estamos estudiando lo que Dios había dicho a Abraham, que en su simiente, es decir, en Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso es de mucha importancia entender y conocer la historia de Israel, porque además de conocer los hechos acontecidos durante todos esos años, desde la formación de la nación en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente, nosotros tenemos hechos relevantes que en la historia marcaron el destino de la nación de Israel, y dentro de esos datos históricos tenemos también la proyección de la persona de Jesús y lo que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana hoy. Entonces, como ya venimos repitiendo, los periodos de la historia de la nación de Israel son 9. Nosotros estamos en el tercer periodo, que está subrayado allí con un color resaltado, el periodo de peregrinación. Entonces prosigamos. Periodo de peregrinación, recordando que es el periodo de la historia de la nación de Israel que se desarrolla desde la salida de la esclavitud de Egipto y la entrada a la tierra prometida, o sea, entre esos dos periodos.
Israel había estado 430 años esclavo en Egipto, luego Dios lo quitó para llevarle aquí a la tierra prometida. Ese periodo entre la esclavitud de Egipto y la tierra prometida, la conquista, es el periodo de peregrinación, en donde toda la nación peregrinó por 40 años por el desierto. ¿Dónde encontramos en la Biblia este periodo de la historia de la nación de Israel? En Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomio. En esos 4 libros del Pentateuco encontramos este periodo número 3. Y desde la semana pasada yo les hablé un poquito la trayectoria de lo que la nación de Israel percorrió en esos 40 años. Y hemos visto, allí está el mapa, recordando entonces otra vez. Aquí tenemos el mapa de Egipto, de donde ellos salieron. Vamos a ver si la producción puede agrandarnos un poquito el mapa para que la gente pueda ubicarse. Entonces ahí nosotros tenemos Egipto. Ellos salieron de allí. Ahí vos tenés el número 1 en un circulito allí. De allí salieron de la ciudad de Ramesés y ellos estuvieron percorriendo 40 años en esa ruta trazada con flechita allí. Ese triángulo descendente que tenemos allí es el desierto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Es el desierto que vemos en esta zona aquí. Aquí Israel percorrió por 40 años hasta luego llegar a un poco más arriba acá, el periodo en donde entraron en la tierra prometida, donde dice allá arriba Canaán. Entonces este es nuestro mapa. Este es el periodo que estamos estudiando. Ese periodo que se desarrolló en el desierto. Muy bien. Prosigamos entonces, amados. Vamos a ver lo que dice allí. Vemos que un hecho resaltante en ese tiempo fue que ellos recibieron la ley de Dios. Y nosotros hicimos una cronología del tiempo la semana pasada. Aquí está. Ya proyectamos la semana pasada y terminamos hablando entonces de la diferencia entre la ley y la gracia. Hoy yo quiero proseguir y quiero hablarte sobre algunos aspectos muy interesantes que acontecieron en esos 40 años de peregrinación. Y arranquemos hablando de las provisiones de Dios, recordando que ellos salieron de Egipto viviendo una vida de esclavitud, o sea, es decir, trabajaban solamente para comer, no podían proyectar su vida mucho más allá que solamente sobrevivir, no podían aspirar a algo más que solamente a sobrevivir. Dios los quita con mano poderosa, y en ese transcurso de la salida de Egipto e ir rumbo a Canaán, la tierra prometida a Abraham, la tierra que Dios daría como herencia a Israel, nosotros tenemos los 40 años de peregrinación. Y esos 40 años Dios se encargó de cuidar, de proteger y de proveer a la nación de Israel. Hemos dicho que los estudiosos promedian la población que salió de Egipto, la nación que salió de Egipto, entre 2 millones a 5 millones de personas. Ya hemos explicado eso, que los datos que tenemos son los datos en relación al ejército que salió de allí. 600,000 hombres de a pie. Es decir, hombres probablemente entre 20 a 50 años. Si a eso le agregamos más una mujer, más un niño, más un adulto mayor, más otras personas, fácilmente llegaríamos entonces a esos números de entre 2 a 5 millones de habitantes. Ahora yo quiero que vos te pongas a pensar un poquito. ¿Cómo mantenerle, cómo cuidar, cómo alimentar a un pueblo de 2 a 5 millones de personas por 40 años? En un lugar en donde literalmente era inhóspito. Ellos no plantaban para cosechar. Ellos no tenían un oficio, un trabajo que desarrollar, a no ser el de cuidar sus animales. ¿Cómo Dios fue tan fiel con la nación de Israel que se encargó de guardarlos, alimentarlos, cuidarlos durante 40 años? Fíjense, amados, de
en la fidelidad de Dios. Y veamos allí las provisiones. Ustedes tienen allí el cuadro que tienen la referencia bíblica, tienen eso en su material, los acontecimientos y algunas observaciones que nosotros vimos aquí. Entonces, el primer destaque allí es el cruce del Mar Rojo. Si nosotros percibimos el mapa que hace rato, nosotros vamos a ver lo siguiente. Fíjense aquí, ya voy a llegar a mi mapa. Nosotros vemos que allí en el punto número 3 hay un cruce en el mar. Ese era el Mar Rojo, ¿ok? El primer destaque de la provisión de Dios o de los acontecimientos fue que la nación de Israel atravesó ese mar. Moisés estaba delante del mar, el pueblo estaba caminando con Moisés y de repente detrás de ellos estaba el ejército egipcio que había decidido perseguirlos para hacerlos volver a la esclavitud. Delante de ellos el mar, detrás los egipcios, queriendo hacerles volver a la esclavitud. Allí Moisés clama a Dios y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Coloca tu vara sobre el mar, yo abriré el mar y di al pueblo que marche. Amados, cuando Moisés toca entonces con la vara el mar se abre y toda la nación de Israel, 2 millones de personas, pasan como en tierra seca en medio del mar. Pueden imaginarse eso. A un lado una pared de agua, al otro lado una pared de agua, y ellos pasando como en tierra seca por el mar. Dios abrió el Mar Rojo y ellos atravesaron allí. Nosotros vemos la intervención de Dios para que la nación pudiese pasar y dejar atrás Egipto y atravesar rumbo a la tierra prometida. Ahora, la siguiente provisión que nosotros vemos también es que durante todo ese peregrinar de 40 años, nosotros vemos que la nación de Israel también en ese tiempo fue proveída por Dios con el maná. Por 40 años ellos recibieron el maná, un pan caído del cielo que les alimentaba. Ellos debían levantarse tempranito y recoger una porción para el día. Era el pan de cada día. Era el pan dado por Dios, preparado por Dios. Entonces caía y al amanecer, antes de que el sol estuviese fuerte, los israelitas debían salir a recoger el pan fresquito del cielo para alimentarse. 40 años. 40 años. Dios fue el panadero de una nación por 40 años. Les alimentó. También allí tenemos en destaque el agua de la roca. El agua de la roca nos lleva a los momentos en que la nación de Israel, 2 millones de personas debían beber, y Moisés golpeó a la roca salió agua y ellos bebieron. Habían lugares en el desierto en donde necesariamente no había arroyos, no había lagunas, no había lagos. Pero había una roca y Dios le dijo a Moisés: Moisés, en primer lugar, golpea la roca y la roca comienza a producir y a salir agua de ella para hacer beber a 2 millones de personas. Fíjense la provisión de Dios, amados. En esos 40 años ellos tenían una nube y una columna de fuego. Una nube que les daba sombra. El desierto es caracterizado durante el día por llegar a temperaturas hasta 50 grados. Y de noche es caracterizado por el descenso de temperatura por debajo de los 0 grados. Y Dios por 40 años a un pueblo extendido y esparcido por el desierto, por 40 años les dio sombra
durante el día y les dio calor durante la noche. ¿Cómo? A través de la nube del día y la columna de fuego de noche. Y también la provisión de Dios del tabernáculo. Ellos comenzaron a cultuarle a Dios a través del tabernáculo. Ya más adelante voy a hablar del tabernáculo. Entendamos lo siguiente, amados. Yo quiero leer ese texto y traer la aplicación de cada una de esas provisiones que vimos. ¿Sí? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo se entiende eso hoy en el nuevo pacto, después de la cruz del Calvario? Recordando siempre, la Biblia está dividida en dos pactos principales. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto, el pacto de la ley. El Nuevo Testamento es a partir de la obra de la cruz y es el nuevo pacto realizado en la sangre de Jesucristo. Pacto eterno, inamovible, inmarcesible. Es un pacto eterno. Ok, entendamos entonces allí. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 10, del 1 al 4, lo que Pablo extrae de lo que había pasado con Israel y cómo podemos aplicarlo eso al entendimiento del nuevo pacto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube que les dije, que les daba sombra, y todos pasaron el mar rojo que les mostré en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual que era el maná, el pan del cielo, y todos bebieron la misma bebida espiritual que era de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Presten mucha atención a lo que significa eso. Presten mucha atención. Cuando Israel más adelante entre en la tierra prometida, ellos mirarían atrás y ellos verían que en el desierto, en el periodo anterior a entrar a la tierra prometida, en el periodo de peregrinación que estamos estudiando, ellos habían sido marcados por algunos acontecimientos. Y yo quiero destacar aquí 4 cosas. En realidad 3. Ellos fueron marcados por pasar en Moisés en medio del mar como en tierra seca. Ellos fueron marcados por ser guiados por la nube y por la columna de fuego, y por comer el maná 40 años y por beber agua de la roca por 40 años. O sea, cuando Israel entrase a la tierra prometida, miraría atrás y vería lo fiel que fue Dios para llevarlos a la tierra prometida, y cómo en ese periodo de peregrinación los sustentó y fue fiel con ellos. Ahora entendamos cómo eso podemos aplicarlo al nuevo pacto. En el nuevo pacto ya hicimos esa analogía. En el nuevo pacto, así como Israel en el antiguo pacto estaba esclavo en Egipto, esclavo literal, físicamente, trabajando en servidumbre, las personas en el nuevo pacto o después de la cruz, después de Cristo, eran esclavas del pecado. También estaban en esclavitud como lo estaba Israel. Israel lo estaba esclavo literal y nosotros estábamos esclavos espirituales, esclavos del pecado. Dios levantó a Moisés para quitar con mano fuerte y poderosa a la nación de Israel de Egipto, así como Dios levantó a Jesucristo para arrancarnos de las tinieblas, para arrancarnos de la muerte espiritual y de la vida de pecado. Tenemos 2 libertadores: el libertador del antiguo pacto, Moisés; el libertador del nuevo pacto, Jesucristo. Y vemos que este Moisés, el libertador del antiguo pacto, quitó a Israel, lo llevó por el desierto y sus vidas fueron marcadas al ser bautizados en Moisés, en el mar, en la nube, y al comer y beber la bebida espiritual que era el maná y el agua de la roca. Ahora, ¿qué eso significa en nuestro tiempo? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto,
Como dice Pablo allí en 1 Corintios 10, 1 al 4, dice, todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Ok, todos en Moisés pasaron el mar. Aquí tenemos, ustedes tienen allí en su parte derecha de la pantalla, dice, en Moisés, y luego dice, en Cristo. Así como la nación de Israel fue bautizada en Moisés, los que estamos en el nuevo pacto somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que así como Moisés y su pueblo, la nación de Israel, eran uno, liderados por él, pasaron el mar, así también vos y yo, al nacer de nuevo, al confesar que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas, al nacer del Espíritu, vos y yo pasamos a ser uno con Jesús. Estamos bautizados en Él. La palabra bautismo significa sumergido. Estamos sumergidos en Él. Somos parte de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Somos uno con Él. Pablo dice, ¿o acaso no sabéis que el que se une al Señor es un espíritu con Él? Eso significa que así como Israel fue bautizado en Moisés, usa esa expresión Pablo allí, vos y yo en el nuevo pacto somos bautizados en Cristo. Somos uno con Él. Estamos en Él. Por eso es que para Él vivimos. Él es nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Somos uno con Él. Su vida fluye en nosotros. Luego el texto continúa y dice que fueron bautizados en el mar. Eso en el nuevo pacto representa el bautismo en las aguas. Presten mucha atención sobre la importancia del bautismo en las aguas. Moisés había quitado a la nación de Israel, el mar se abrió y ellos pasaron el mar rojo. Cuando pasaron el mar rojo, el ejército egipcio estaba persiguiéndoles y Dios cerró el mar rojo. Al cerrar el mar rojo murieron los egipcios, murieron los que por mucho tiempo le esclavizaron a ellos, le oprimieron a ellos, fueron vencidos los enemigos de los israelitas. Al cerrarse el mar rojo y ellos estar del otro lado, Egipto definitivamente quedó para atrás. No había camino de retorno a Egipto. No había cómo volver atrás. Delante de ellos solo ya estaba la tierra prometida. ¿Qué significa eso, amados? Significa que cuando vos y yo somos bautizados en las aguas, como ellos fueron bautizados en el mar, en alusión o en tipología a lo que sería el bautismo en las aguas, cuando vos y yo pasamos por las aguas, por el bautismo, la misma experiencia que Israel pasó. Es decir, queda atrás la vida de Egipto, queda atrás la vida del mundo, queda atrás la vida del pecado, queda atrás la vida de esclavitud. Y sobre todas las cosas, tus enemigos, aquellos que te oprimieron, aquellos que te esclavizaron, aquellos que te destruyeron antes de que Dios enviase al libertador, como eran los egipcios para con los israelitas. Tus enemigos fueron derrotados. Cuando vos pasás por el bautismo de las aguas, Dios está declarando que tus enemigos están vencidos. ¿Qué enemigos, pastor? Satanás y sus demonios. En la cruz del Calvario, la Biblia dice en Colosenses que Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria y que expuso públicamente a principados y a potestades que son demonios. Los humilló públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz Jesús venció a los demonios, a las tinieblas, al reino de las tinieblas. Era ese reino el que te tenía esclavo. Era ese reino el que te oprimía y te mantenía muerto espiritualmente. Cuando vos y yo descendemos al bautismo de las aguas, espiritualmente, así como cuando Israel pasó por el mar rojo en seco, espiritualmente al descender a las aguas, nosotros estamos declarando que nacimos de nuevo, estamos declarando que creemos en la obra de Cristo y estamos declarando que vos y yo creemos en la nueva vida que Dios tiene para nosotros, que nuestro pasado quedó atrás, que Egipto quedó atrás, que el mundo quedó atrás y que todo aquello que un día te destruyó quedó atrás.
quedó atrás. El bautismo es eso. Es confesar públicamente y creer que Cristo te dio una nueva vida. Y así como el mar se cerró, matando a los egipcios, cuando pasas por el bautismo en las aguas espiritualmente, las tinieblas saben que ya no podrán oprimirte y destruir tu vida como antes lo hicieron, porque ahora tenés un nuevo Señor, que es Cristo, porque ahora tenés un nuevo destino, que es Canaán, y ya no más Egipto. Luego dice que ellos fueron bautizados en la nube. La nube era la nube les guiaba por 40 años. La nube, cuando se movía, recordemos que ellos habitaban en tiendas. Cuando ellos miraban al cielo y la nube se movía, Moisés entendía que era hora de levantar el campamento y partir de allí. Y ellos seguían a la nube. Si la nube iba a la derecha, ellos iban a la derecha. Si iba a la izquierda, iba a la izquierda. Si iba al sur, iban al sur. Si iba al norte, iban al norte. Ellos solo se movían guiados por la nube. 40 años la nube les guió. Solo se movían cuando la nube se movía. Solo paraban cuando la nube paraba. Así fue por 40 años en el desierto. Y Pablo dice que ellos fueron bautizados en la nube, porque había una tipología de lo que pasó con ellos que se aplica al nuevo pacto. ¿Qué representa eso? El bautismo con el Espíritu Santo. Porque a Israel le guió una nube en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no es una nube que te guía. Es el Espíritu de Dios que habita en cada creyente, que fue enviado por Dios, por quien Jesús pagó un alto precio para que Él viniese. Es el Espíritu de Dios el que te guía a toda verdad. Pablo dice, nuestros padres fueron bautizados en la nube, y vos y yo somos bautizados en el Espíritu Santo. Qué lindo es saber que nunca estás solo. Qué lindo es saber que podés vivir en la voluntad de Dios, podés experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque tenés la propia presencia de Dios guiando tu vida a través de su Espíritu Santo. Fíjense lo que estamos aprendiendo y extrayendo de la historia de Israel, amados. A veces nosotros miramos solo como un hecho histórico y decimos, qué lindo, se abrió el mar. Qué lindo, una nube les guiaba. Y no entendemos que eso era una proyección de lo que acontecería en el nuevo pacto. Todos ellos comieron y bebieron la bebida espiritual, dice el texto allí en 1 Corintios 10. ¿Qué significa eso, pastor? Que vos y yo en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, la comida era el maná. La bebida era el agua de la roca. En el nuevo pacto, la comida, la verdadera comida, es el pan de la cena del Señor. Y la verdadera bebida es el vino de la cena del Señor. Vos y yo ya no estamos en el antiguo pacto para pedir maná. Maná era un tiempo para sobrevivir. Vos y yo estamos en el nuevo pacto, en donde a través del pan y del vino recordamos que nuestro Señor murió por nosotros, que su muerte nos dio vida, que su muerte cambió nuestro destino, que su muerte nos hizo nacer de nuevo, que su muerte nos perdonó todos nuestros pecados, que su muerte nos dio una garantía y un pase eterno al cielo, que su muerte hizo que el Espíritu Santo habite en nosotros. Su muerte lo cambió todo, y nosotros hacemos memoria de su muerte cuando comemos la comida espiritual, que es el pan de la cena del Señor, cuando bebemos la bebida espiritual, que es el vino de la cena del Señor. Israel por 40 años comió maná y bebió el agua de la roca, pero en el nuevo pacto la verdadera comida y bebida es la cena del Señor. Por eso vos y yo tenemos que tomar la cena del Señor. Porque estamos anunciando
que nuestro Señor murió para darnos verdadera comida y verdadera bebida espiritual. Hermanos, esas fueron las provisiones de Dios. Fíjense la aplicación que conseguimos extraer en esta noche. Prosigamos. Victorias durante la peregrinación. En esos 40 años de peregrinación, ellos pasaron en medio de algunos pueblos y tuvieron algunas batallas, algunas luchas, y vencieron. Ahí tienen ustedes la referencia cuando Israel vence a Amalek. En la famosa historia en que cuando Moisés estaba en la roca, él estaba sobre la roca, levantando las dos manos, Hur sosteniendo de un lado de la mano, Aarón sosteniendo del otro lado, y en el valle Josué estaba peleando contra los amalecitas. ¿Qué pasó allí? Mientras Moisés oraba levantadas las manos, ellos vencían. Es un texto muy conocido. ¿Qué es lo que podemos aprender de eso? Cuando Moisés estaba sobre la roca y sostenido por sus hermanos, el pueblo vencía. Cuando vos y yo estamos afirmados en la roca que es Cristo Jesús, nosotros vencemos. Pablo escribe en una de sus cartas y dice: mas gracias a Dios, por medio del cual Jesucristo, Dios nos lleva siempre en victoria. Cuando vos estás sobre la roca, la victoria es segura. Moisés estaba sobre la roca, en comunión con Dios, sostenido por los hermanos, el pueblo vencía. Allí vence a Arad, vence a Sehón y vence a Og, rey de Basán. En teoría vence al rey de Basán, al rey de los amorreos y a un rey cananeo. ¿Sí? Ahí tenemos las victorias durante el desierto, la peregrinación. También esos 40 años fueron marcados por rebeliones, por rebeldía. Recordemos que de los 600,000 hombres de a pie, ejército de Israel, que salió de Egipto, murieron todos excepto Josué y Caleb en esos 40 años del desierto. Ahora, fíjense allí ustedes, vamos a hablar un poquito de algunas rebeliones que acontecieron en esos 40 años. El becerro de oro, ¿se recuerdan? El becerro de oro, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo allí abajo, como Moisés tardó 40 días, el pueblo fue hasta Aarón, tomando los recursos que Dios había permitido que ellos tuviesen, porque en la noche de la Pascua ellos fueron a sus señores y señoras egipcias y le pidieron alhajas de plata, oro, joyas, prendas, y ellas le dieron. Y la nación de Israel salió rica aquella noche. Ya estaban en el monte Sinaí, habían llegado al tercer mes allí. Moisés estaba en la gloria de Dios allá en el monte Sinaí, y el pueblo abajo, desesperado, le dice a Aarón: Aarón, no sabemos qué pasó con Moisés. Aarón, aquí están los oros, aquí están los anillos, las sortijas, los aros de oro, las pendientes de oro. Haznos un Dios y vamos a hacer una fiesta aquí. ¿Qué salió de esa idea? Un becerro de oro. Ellos estaban adorando al becerro. Dios le dice a Moisés: Moisés, descender rápido porque el pueblo ya está pidiendo el primer mandamiento. Moisés desciende y se queda enojado porque el pueblo estaba adorando a un becerro, y por si esto fuera poco, le estaban llamando de Jehová. Interesante, ¿verdad? Hicieron un becerro creado por sus propias manos y lo llamaron de Jehová, el Dios invisible. ¿Vos sabías que la idolatría o adorar una imagen, cualquiera sea, es una ofensa directa a Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Dios había dicho que no nos hiciéramos ninguna imagen, porque su verdadera imagen vendría encarnado a través de su Hijo. Por tanto, la idolatría era una ofensa contra la persona de Cristo.
Ellos hicieron el becerro. ¿Qué podemos aprender aquí? Jóvenes que están aquí presencialmente. Dios les había dado a ellos recursos. Porque más adelante Dios tendría un proyecto llamado tabernáculo. Y ellos terminaron gastando sus recursos haciendo un becerro en vez de usarlo para un recurso, para un proyecto de Dios. Un detalle no menor. Que vos y yo como cristianos debemos entender que nuestros recursos son para honrar a Dios. Y es en el reino y en los proyectos de Dios que debemos gastarnos y desgastarnos. Israel no entendió eso y en los recursos que debían ser usados para el reino, usaron para construir un becerro. Es lo que pasa muchas veces. Luego nosotros tenemos la rebeldía de la murmuración o de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, ellos entraron al lugar santísimo con un fuego extraño y fueron consumidos por la presencia de Dios. A partir de allí Dios coloca un estate quieto a los sacerdotes y les dice que ningún sacerdote podrá entrar habiendo tomado vino al tabernáculo. Eran hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Vemos también la murmuración por la comida. Esos 40 años Dios estuvo atento a la murmuración del pueblo. Hubo gente que se quejaba por la comida. Dicen, ay, cómo me recuerdo de aquella carne, de aquella cebolla que comía en Egipto. Y Dios vio que ellos murmuraron y le envió codornices, aves. Comieron hasta saciarse y hasta devolver todo nuevamente. Vemos que Aarón y María murmuran contra Moisés. Murmuran contra Moisés, contra el líder de la nación. Ahí vemos la rebeldía o la rebelión de la murmuración contra el liderazgo establecido por Dios. Vemos que de los 12 espías enviados a Canaán, 10 vuelven con incredulidad. Yo ya hablé la semana pasada de eso. Y 10 incrédulos, 10 príncipes incrédulos, 40 días espiando la tierra de Canaán. En vez de concordar con Dios, concordaron con las circunstancias. Y vinieron y dijeron al pueblo y a Moisés, en realidad la tierra es como Dios dijo, pero allí hay gigantes, vamos a ser aplastados por ellos, ni siquiera intentemos ir allá. Y la incredulidad contagió a toda una nación. Como premio, se comieron 40 años en el desierto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué vemos allí dentro de la rebelión? Que la incredulidad es contagiante. La incredulidad es contagiante. Si vos estás con personas que solo hablan de problemas, solo del problema, en vez de la palabra, en vez de la provisión de Dios, en vez de la victoria de Cristo, solo de problemas, solo de incredulidad, eso va a llenar tu corazón y vas a terminar hablando así. La incredulidad es contagiante, la fe también. Ahí vemos la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que ellos eran levitas, otros también que se levantan contra el liderazgo de Moisés. Estos sí que eran más viroshuco, como se dice en guaraní, ¿verdad? Estos ya tenían un ministerio, eran levitas. Coré era levita. Y juntó a algunos, ¿verdad? A 250 hombres, ¿verdad? Y se fue a Moisés y dice, ¿verdad? Si fuese paraguayito diría, ¿quién lo que es? No puede escucharle a Dios, que solo por Moisés Dios habla. Nosotros también podemos escucharle a Dios y Dios puede hablar a través de nosotros. Se levantaron contra Moisés y al levantarse contra Moisés se levantaron contra aquel que colocó a Moisés allí, que era Dios. Para resumir la historia, ¿qué pasó con estos buroshucos? Ellos y más 14,000 personas murieron porque le contagiaron a 14,000 personas. Eso es conocido en la Biblia como la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Ahí tenemos la rebelión donde son mordidos por serpientes, porque también comienzan a murmurar contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? Es el tema de la murmuración, porque la murmuración, si no es controlada, es progresiva.
Primero ellos le culpaban a Moisés. ¿Con quién Dios no puede hablar? Solo puede hablar con Moisés. Moisés era que se cree la última botella del desierto, gaseosa del desierto. Con nosotros también Dios habla. Bueno, ahí empeoró la murmuración y ahora ya le culparon a Dios. ¿Para qué Dios nos trajo aquí si en Egipto ya había muchos sepulcros para que muriésemos ahí nomás? Dios nos trajo aquí para que pasemos hambre. Entonces la murmuración, como es progresiva, comienza primero hablando contra el hombre y luego ya habla directamente contra Dios. Ahí Dios levantó aquella serpiente de bronce y ellos fueron sanados. Y tenemos, ¿verdad?, tal vez uno de los peores de todos los males, el acontecimiento de Baal Peor, en donde 24,000 personas mueren en Baal Peor. ¿Cómo pasó eso, pastor? Eso está en Números capítulo 22 al 25, en donde el rey de Moab contrata a un profeta llamado Balaam y le dice: maldecile a Israel, allí están ellos en el valle, maldecile. Balaam hace un culto, un sistema de sacrificios en picos de montañas, en montes, para maldecir a Israel, y Dios habla con él y dice: no maldigas porque yo ya le bendije. Por favor, yo quiero que me entiendan esto aquí. Balaam fue contratado por dinero para maldecir a Israel. Y Dios le dice: no le maldigas porque yo ya le bendije. O sea, entre paréntesis, ¿cómo podrán maldecir a quien Dios ya bendijo? Hermanos, no importa si el infierno entero quiere ponerse o oponerse contra vos. Si Dios ya te bendijo en Cristo, aquello que Dios hizo en Cristo, no hay infierno, no hay diablo, no hay nadie que pueda revertir si Dios ya habló algo a tu respecto. La única manera en que eso puede ser revertido es si vos no crees en lo que Dios dijo y crees en lo que el diablo dice. Pero si vos ya sos bendito, amado, el diablo no puede hacer nada contra eso. Balaam no pudo maldecir a Israel verbalmente, pero lo que hizo Balaam fue, al no poder maldecir por orden directa de Dios, fue y habló con la gente que le contrató y le dijo: yo tengo una solución, vamos a hacer lo siguiente, envíenles allá en el valle en Baal Peor a las Paquitas, y ahí vamos a causarle tropiezo a Israel. Y ahí se dio el acontecimiento de Baal Peor. Vos podés leer número 22 a 25. Resultado: 24,000 muertos. Y ahí tenemos el tabernáculo, otra provisión de Dios. El tabernáculo, esta era la iglesia del desierto. Este era el templo del desierto. Era un templo, un tabernáculo montable y desmontable, móvil. Cuando la nube se movía, ellos tenían que desarmar todo eso, los levitas, y llevar en sus espaldas, con varas. Cuando llegaban al lugar donde la nube paraba, debían dejarla así montado como vos tenés en tu pantalla. Voy a pedirle a la producción si puede agrandarnos el tabernáculo ahí, por favor. Fíjense ahí, este era el tabernáculo. Me siento como uno de los que cultuaban allí con esta imagen. El tabernáculo era dividido en 3 partes. La primera parte, en donde vos ves ahí de entrada, donde hay varios sacerdotes ofreciendo sacrificios, es el lugar conocido como atrio o patio. Luego, en la tienda del tabernáculo, le tenemos allí, acá en la parte de arriba donde yo estoy, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, está acá, en el atrio ellos todos los días ofrecían animales. Traían conforme a la ley o becerro, o cabra, o ovejas, o palominos, o tórtolas, y ofrecían. Habían diversos tipos de ofrenda. Ofrenda por el pecado, ofrenda por expiación, ofrenda por la culpa, ofrenda de voto, ofrenda de gratitud, ofrenda de consagración, innumerables. Ofrenda de frutos de la tierra.
ellos traían y presentaban a Dios. ¿Dónde eran sacrificados esos sacrificios? Allí, en esa parrilla Guazú que voy ahí al frente, que se llamaba, esa gran parrilla ahí que tenemos, que era el altar de sacrificios. Eso estaba en el patio. En el patio habían dos elementos, el altar de sacrificio y luego estaba el lavacro, en donde los sacerdotes se lavaban la mano. Luego, en el lugar santo, allí todos los días los sacerdotes entraban para prender la luz del candelabro, que tenía 7 astas, para poner el incienso y el fuego en el altar del incienso, y cada sábado cambiaban el pan de la proposición. Entonces todos los días ejercían su sacerdocio ahí en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, que está acá en la parte mismo de arriba, en donde hay una cortina que se llamaba velo, ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, que está aquí a mi lado, ¿sí?, con estos vestidos. Solamente una vez al año, en el día de expiación, en el día de Yom Kippur, el día del perdón, entraba con una ofrenda con sangre para pedir el perdón de los pecados de toda una nación y purificar el tabernáculo. Eso era en el lugar santísimo. Una vez al año solamente. En ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio. Esos 3 nombres tiene. Esa arca tenía una tapa llamada propiciatorio, que tenía figura de 2 querubines que se miraban el uno al otro, mirando al propiciatorio. Dentro del arca estaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció del sacerdote. Ok, en este sistema, amados, los 40 años del desierto, Israel cultuó a Dios. Ellos no tenían una iglesia o un templo en la esquina de su casa para ir a cultuar allí. No había una iglesia en cada ciudad, había un tabernáculo en medio de ellos. Y lo interesante es que ellos eran 12 tribus, y Dios había distribuido las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Y si mirásemos con un dron el tabernáculo desde arriba, veríamos una figura de cruz, y en el centro mismo estaba el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Dios le había dicho a Israel: yo quiero que ustedes hagan un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Y en medio de ellos quedó el tabernáculo. Si ustedes perciben allí la figura, tanto a izquierda, derecha, debajo, detrás, habían tiendas. Esas eran las tiendas de los ciudadanos, de los israelitas. Y en medio de ellos estaba el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo. Dios siempre quiso su tabernáculo en medio de su pueblo. Y mirando de arriba en dron, la figura era de la cruz. Dios ya estaba hablando desde el tabernáculo, desde el periodo de peregrinación, que la centralidad de Jesucristo debe estar bien presente en nuestros corazones. Él es el centro de tu vida. Él es el principal de tu vida. Él es el que te da la vida, la victoria, la paz, la alegría. Absolutamente todo viene de Él. Él mismo dijo: sin mí, separados de mí, nada pueden hacer. Él es tu todo. Si vivimos, por Él vivimos. Si morimos, para Él vivimos. Lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él es el centro, amados. Jesús es el centro. Como el tabernáculo era el centro de los 40 años viviendo en el desierto. Si vos me preguntás, fíjense allí, dice Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es lo que Dios le había dicho a Israel. Ahí tiene el tabernáculo otra vez dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tenía 7 elementos el tabernáculo. 7 elementos, 3 partes, ¿sí? Como Dios Padre, Hijo y Espíritu, como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. 3 partes: atrio, patio, lugar santo y lugar santísimo. Y en estos 3 lugares habían 7 elementos, porque 7 es el número de Dios.
A la entrada teníamos el altar de sacrificio, luego teníamos el lavacro, luego teníamos en el lugar santo el candelabro, la mesa del pan de las proposiciones y el altar del incienso. Y en el lugar santo tendríamos el arca del testimonio y el propiciatorio. En medio de ellos. ¿Qué tenemos allí en Juan 1:14? En el Nuevo Testamento, ¿cómo aplicarlo eso ahora? Y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, se encarnó, nació de la Virgen María y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Consiguen percibir la misma expresión de Dios en el texto de Éxodo 25, cuando Israel estaba en el periodo de peregrinación y les dijo: háganme un tabernáculo, un santuario, y yo voy a habitar en medio de ustedes a través de ese tabernáculo? Ahora en Juan 1 Dios dice: ahora yo voy a enviar a mi Hijo, aquel verbo que se hace carne, que se hace exactamente igual a ustedes, y voy a habitar entre ustedes, en medio de ustedes, a través de mi Hijo. Amados, es impresionante la conexión de la Biblia. En el antiguo pacto Dios habitaba por medio del tabernáculo, un tabernáculo móvil que se montaba y desmontaba. Pero en el nuevo pacto Dios habitó entre nosotros por medio de su Hijo Jesús, por medio del Dios que se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para nuevamente el ser el centro de nuestras vidas. Entonces nosotros vimos la provisión de Dios. Quiero ir concluyendo con algo muy práctico. Ahora tenés que prestar mucha atención porque en estos 5 minutos voy a dejarte unos detalles. No es el asunto de mi clase necesariamente, pero como tengo tiempo quiero dejarte joyitas del tabernáculo. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el tabernáculo. En el tabernáculo nosotros tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué representa eso para nosotros? Al entrar al atrio tenemos el altar de sacrificio, que representa la cruz. La vida cristiana comienza con el entendimiento de la cruz. O si yo hemos muerto, el altar de sacrificio era el lugar donde morían los animales, donde eran sacrificados los animales, donde eran quemados los animales. El altar fue la cruz. Al entrar en la vida cristiana debemos entender la importancia de la cruz, del negarse a sí mismo, del morir para el yo, para el ego, para el egoísmo. Pasando más adelante, nosotros encontramos el lavacro, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. El agua que limpia. El lavacro, el agua que limpia, el agua que tenía un espejo como fondo, representa el bautismo. Representan las aguas por las que pasamos para ser purificados y realmente confirmados en la fe. Entonces el cristiano entra al tabernáculo, pasa por la cruz, pasa por las aguas en el lavacro. Luego entra al lugar santo. En el lugar santo encontramos el candelabro con 7 astas. Era la única luz que había en el santuario, porque allí no entraba la luz natural, la luz del sol. ¿Qué significa eso? Eso apunta al Espíritu Santo, porque el candelabro habla del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo tiene 7 características, son 7 astas del candelabro. Así como el candelabro iluminaba al santuario, el Espíritu Santo ilumina la vida de cada creyente, alumbra los ojos de su entendimiento. Entonces tenemos la preciosa presencia del Espíritu Santo en el lugar santo. Luego tenemos la mesa del pan de la proposición, que es la palabra revelada comida a la luz del candelabro. Representa la comunión con la palabra de Dios, bajo la iluminación y la revelación del Espíritu Santo. Qué lindo es leer la Biblia con el Espíritu Santo al lado y abriendo tu entendimiento. Eso está preparado para cada creyente.
Y luego enfrente, el tercer elemento del lugar santo, el quinto del tabernáculo, era el altar del incienso, que representa la oración y la adoración a Dios. Ellos quemaban incienso. Simbología de esto o tipología de esto, la oración. O sea, el cristiano que ya pasó por la cruz, por el bautismo en las aguas, bautizado con el Espíritu Santo, comiendo de la palabra revelada, viviendo en adoración y en oración, en comunión con Dios. Eso representa el tabernáculo. Y el último lugar era el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en donde estaba la gloria de Dios, en donde estaba el arca del pacto. Los querubines se miraban sobre la tapa del propiciatorio. Ahora prestamos mucha atención. ¿Qué había en el arca? En el arca estaban las 2 tablas de la ley, en el arca estaban el maná y en el arca estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Allí era donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí sobre el propiciatorio era donde el sumo sacerdote una vez por año derramaba la sangre del animal inocente para pedir el perdón de los pecados sobre el propiciatorio. La palabra propiciatorio o la palabra propicio significa ser favorable. Dios era favorable a la nación de Israel porque sobre el propiciatorio veía sangre inocente para perdonar el perdón de los pecados. Esa tapa llamada propiciatorio debía estar allí porque sobre la tapa debía estar la sangre del animal inocente para que Dios no viese el pecado o la transgresión del pueblo y viese la sangre inocente. Porque si Dios mirase el arca del pacto sin el propiciatorio, vería la ley y vería que Israel transgredió y no cumplió la ley. Vería el maná y vería que Israel pecó murmurando contra el maná cuando Dios le dio diciendo, ¿qué es esto? Despreciando el maná. Y vería la vara de Aarón y vería que Israel se rebeló contra el sacerdocio de Aarón y por eso Dios tuvo que reverdecer su vara para demostrar que a él le había elegido. Si Dios mirase el arca y lo que había en él sin el propiciatorio y sin la sangre inocente, Dios solo vería pecado y toda la nación sería fulminada por la ira de Dios. Pero Dios mandó a colocar un propiciatorio para que sobre el propiciatorio sea derramada la sangre del inocente, del animal inocente, para que Dios mirase y en vez de ver la transgresión de Israel, viese la sangre derramada para perdonar sus pecados. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Tiene absolutamente todo que ver. Porque en el nuevo pacto, Jesucristo derramó su sangre sobre el propiciatorio celestial, en el tabernáculo celestial. Para que cuando Dios nos mire a los que estamos en Cristo, Dios no mire tu transgresión, tu pecado, tu desobediencia, tu rebeldía. Para que Dios mire la sangre del inocente. Y por causa de esa sangre Él te dice, yo te soy favorable, yo te bendigo, yo te amo, yo te elijo, yo te levanto, yo te restauro. ¿Por causa de qué? Por causa de la sangre del inocente que derramó su vida sobre la cruz del Calvario. Él es propicio a vos. Jesús cuenta la parábola de un fariseo y un publicano que suben al templo a orar. El fariseo, muy orgulloso de todo lo que hacía, oraba con el pecho hinchado y decía, Señor, gracias porque no soy como este pecador publicano. Gracias porque doy diezmos de todo lo que gano, porque ayuno 3 veces a la semana, oro tantas veces al día. Él comenzó a enorgullecerse de lo que hacía. Y el publicano, dice Jesús, no se tenía ni por digno mirar al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. El resumen de la historia, Jesús dice que el publicano, cobrador de impuestos, mal visto en la sociedad, descendió justificado, aprobado por Dios por esa actitud. Y el fariseo religioso, conocedor de la Biblia, descendió sin ser justificado por su orgullo. Yo quiero destacar esto para terminar. ¿Por qué es que el publicano fue favorecido y el fariseo no? Porque el publicano usó una palabra en la parábola que Jesús contó propositadamente, diciendo, sé propicio a mí. El que entiende un poquito de Biblia
va a entender que la palabra propicio está relacionada al propiciatorio. Lo que el publicano le estaba diciendo a Dios, mientras el fariseo le estaba diciendo, yo soy el bam bam bam, yo soy el que entiende todo, yo soy el espiritual, yo soy el que ya leyó la Biblia de tapa a tapa, yo soy el que habla en lenguas hasta por los codos, yo soy. Mientras él se enorgullecía en lo que hacía, el publicano dijo, Señor, no me trates conforme a lo que yo hago para ti, trátame conforme a la sangre que hay en el propiciatorio y me representa. Ay, 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 qué tremendo es eso. Cuando vos y yo nos presentamos delante de Dios, no le decimos, Señor, fíjate cuánto oré esta semana, bendecime que. Fíjate un poco en el monto que entregué como mi ofrenda y a ver si me das un poquito más ahora. Fíjate un poco a cuánta gente le ayudé esta semana, a ver un poco si abrí más los cielos sobre mi vida. O vos y yo podemos decir lo que hizo el publicano y decirle, Señor, no me trates conforme a lo que haga. Trátame conforme a la sangre de tu Hijo que está sobre el propiciatorio y me representa. Justifícame por causa de su sangre. Bendíceme por causa de su sangre. Restáurame por causa de su sangre. Sáname por causa de su sangre. No por lo que yo haga, sino por la vida inocente derramada en la cruz del Calvario. Por causa de esa sangre en el propiciatorio. Sé favorable a mí. Sé propicio a mí. Allí Dios escucha esa oración. Y Él dice, honra a mi hijo porque cree en mi hijo. Y el favor de Dios se extiende sobre tu vida. Amados, así vamos terminando nuestra lección 3, periodo de peregrinación. Vemos que 40 años vagaron por el desierto, pero Dios proveyó. Abrió el mar, les guió con la nube, columna de fuego, les dio el maná, les dio agua de la roca. Y a los que fueron rebeldes fue dejando por el desierto, para que en la nueva generación entrase a la tierra prometida. Dios mediante, la otra semana estaremos entrando a nuestro periodo número 4, el periodo de conquista. Yo quiero incentivarte a que vos puedas seguir estudiando, acompañar cada texto que yo di, correr detrás de tu Biblia, leer, meditar, marcar, subrayar, y vas a ver cómo vas a ser edificado espiritualmente. Desde aquí te enviamos un enorme abrazo. Continúa bendito en Cristo Jesús.